Veníamos bien, otro programa de política, con la conducción de Rubén Bárcena y la producción de Natalia Ferrante. Producción general, sección 8 política, Infoplatense y Papercraft. Seguimos en Veníamos Bien, otro programa de política. Les comento, recuerdan que hace varias semanas ya que venimos cada tanto, tratamos de tener un espacio donde poder conversar con analistas políticos, con consultores políticos y personas que, digamos, que se dedican al análisis bien de estos temas que particularmente son un berretín nuestro. Lo tengo al aire a Gustavo Córdoba, quien es consultor en comunicación estratégica y campañas políticas y quien ha realizado un trabajo, que vamos a hablar dentro de un ratito de eso, acá en la ciudad que, digamos, levantó bastante polvareda. Gustavo, buen día. Rubén Bárcena te saluda. ¿Cómo estás? Hola Rubén, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Agradecido por el llamado. No, por favor. Yo estoy agradecido porque la verdad que recientemente estuvimos ahí disfrutando de esas jornadas de la Compol que te tuvo a vos también como organizador y la verdad que fue bastante rica la experiencia. Sí, orgulloso porque bueno, la idea es profesionalizar y dotar cada día más elementos de mejora, tanto en la investigación, en el análisis, en la elaboración de las estrategias para que la política mejore, ¿no? De manera sistémica, de manera orgánica, porque estamos atravesando, creo yo, uno de los mayores cuestionamientos en la historia de la política. Experimentos como Vox, por ejemplo, que mañana en España vamos a tener una dosis muy fuerte de eso, son de este contexto, de este momento, por la debilidad y la falta de respuesta a la política, ¿no? Entonces, apuestas como las maratón de comunicación política son las herramientas que pensamos que son ideales para eso. Claro, claramente. Una cosa que me quedé de justamente de esa maratón fue de algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no? con los climas de época y la dinámica, digamos, del día a día, esa simbiosis que hay a veces. Y, digamos, nosotros en enero, digamos, el gobierno, el oficialismo, digamos, tenía una posición bastante cómoda electoralmente hablando, digamos, no era que no se discutía, pero digamos, tenía bastante asegurado el escenario Cambiemos, y pocos meses después, más allá de los condicionamientos económicos, ¿no? Digamos, el panorama es totalmente distinto. A ver, vamos a la frase, pasaron cosas. Evidentemente, el gobierno ha tenido sus chances y sus fracasos. Y creo que lo que va a asignar, de alguna manera, el fin de ciclo de este gobierno son sus fracasos y no sus aciertos, que podemos contabilizar muy poquitos, ¿no? Arrancó con una mala praxis muy fuerte en la apuesta de quién ganaba en Estados Unidos. Claro. Apostó por Hillary Clinton, ganó Trump. Apostó por un gradualismo económico en un mundo con un contexto hostil a los países emergentes como el nuestro. Y esto de Trump es fundamental porque él ha pasado la aspiradora de los dólares en el mundo para financiar su gestión y ahora su reelección, y le quitó todo el oxígeno que necesitaba el gradualismo argentino. Entonces, el plan que había armado el gobierno arrancó mal, no tuvo alternativa, y lo que estamos viendo hacia el final es una resignación muy fuerte de no saber qué hacer en materia económica y en materia política. A tal punto esta mala praxis, esta doble mala praxis del gobierno es evidente que hoy se están arrepintiendo de no haber desdoblado la elección de la provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Que digamos, que fue algo que cuando quiso hacerlo Vidal en febrero le llovieron con todo. El problema aquí, creo yo, es que, a ver, los modelos profesionales de la política, alfonsinismo, kirchnerismo, menemismo, bueno, con sus variantes y sus diferencias que las tienen, fracasaron, ¿no? Claro. El modelo de la antipolítica ha fracasado también. No podemos denominar de otra manera la gestión del presidente Macri. Claro. El dilema para hoy es que ha quedado una sociedad argentina absolutamente escéptica, pesimista, que nosotros lo venimos midiendo prácticamente desde el mes de mayo del año pasado, cuando ocurrió la devaluación, la primera gran devaluación del gobierno, que ahí se empezó a notar el desacople entre expectativas y resultados, fundamentalmente en el núcleo duro de votantes de Cambiemos. Por 10º mes consecutivo nosotros tenemos que la sociedad argentina es pesimista cuando tiene que proyectar la economía del país a un año.
por 10º mes consecutivo, la inflación es el principal problema para los argentinos. Y cuando vos le preguntás a la gente si les gustaría votar una alternativa a Macri y a Cristina, más del 50% en las últimas 4 encuestas nos respondió que sí. Claro, sí. Sí, es notable Esto eso. Es un clima porque de época, como bien vos lo dijiste, ¿no? Es un clima de época, sí. Y es algo que, digamos, bueno, vos te dedicás a la ciencia política y, digamos, investigás y le metés al tema del procesamiento de esos datos. Pero, digamos, a los que caminamos al común de los mortales, digamos, también notamos eso, digamos, que más allá de que haya por así decirlo, ¿no?, un sector bastante consolidado de votantes para Unidad Ciudadana o para Cambiemos, digamos, hay todo un espectro de gente que, digamos, que, como vos bien decís, por ahí, clima de época, ¿no? Está desencantada, no votaría ninguno de esos dos candidatos. Es un escenario, digamos, que bien marca el fracaso también de algún tipo de hacer política. Y con la idea también de que las campañas electorales han perdido el efecto que en otras épocas tenían. Sí. El ritual de las campañas electorales, el hacer las campañas de modo tradicional, yo te diría que es algo que va a quedar, así como quedaron las plataformas guardadas y en desuso. Digo, las campañas tradicionales evidentemente ya no tienen ningún tipo de efecto. Hoy te podría decir con tranquilidad el viejo adagio de la publicidad. La mitad de la plata invertida en publicidad no tiene impacto. El problema es que no se sabe cuál mitad. Claro, ¿cuál es la mitad que no tiene impacto? Entonces, seguimos haciendo cosas de manera rutinaria, seguimos poniendo gigantografías como si esa gigantografía no generara en un contexto de crisis una sensación amarga en la mayoría de nosotros, seguimos insistiendo con spot de creatividad dudosa, seguimos trabajando en la superficie, en los medios tradicionales, cuando no tenemos una política de segmentación. Decir que de alguna manera el desafío de las redes sociales, que también tienen sus grandes mitos, ha cuestionado, digamos, la forma que se trabajaban las campañas y han permitido, digamos, que hoy tengamos especialistas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las distintas redes, generadores de contenido. Yo te diría que lo más importante hoy, datos va a haber cada día más, porque la capacidad de procesamiento que está hoy instalada y la que vamos a tener va a ser extraordinaria. Lo que van a faltar son analistas profesionales de esos datos. Y los contextos son los que hoy definen a la política y no al revés. Antes se creía que la política era una decisión política la que cambiaba la realidad. Hoy la política tiene que acostumbrarse a que son los contextos los que mandan y jerarquizan. Te voy a dar un ejemplo. Bolivia-Argentina. Contexto boliviano de crecimiento económico por 4º año consecutivo. Argentina no tiene ese mismo contexto. La misma medida, el querer cobrarle ganancias a los jubilados y a los empleados, generó en Bolivia un nivel de aceptación alto. En la Argentina no. Un nivel de rechazo alto. Digo, ahí están las restricciones del contexto, que es lo que le ha pasado básicamente a Cambiemos. Cambió el mundo, cambió la sociedad argentina, cambió la política, cambiaron las expectativas y ellos siguieron con el mismo ritual de electoralizar la comunicación, de subestimar las protestas, de no incluir, digamos, en el menú de la gestión de gobierno algo de sensibilidad y de empatía por la situación de miles de argentinos. Entonces creo que este momento marca las claras, y más allá de los porcentajes, que hoy Cambiemos realmente tiene un escenario por delante sumamente hostil de cara a las elecciones de agosto y de octubre, ¿no? En todo el país. Y fundamentalmente lo hemos visto en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, como Quilmes, como La Plata, en donde posiblemente la única figura que podamos dejar al lado es a María Eugenia Vidal, por 2 motivos. Primero, porque me parece que es, dentro del universo Cambiemos, la única persona que ha tenido algún tipo de reflejo en términos de gestión. Y en segundo lugar, porque hay una mayoría de votantes de Cambiemos que no la pone o no la sienta junto a Macri al momento de las tomas de las decisiones de la economía. Entonces, por eso me parece que le dan como una especie de handicap, y se nota, por ejemplo, en las intenciones de voto. En cualquier lugar vos medís presidente, gobernador e intendente, y es la boleta de la gobernadora la que supera el 30% prácticamente en todos los casos, ¿no? Sí, y eso a los intendentes medio que los ayuda, porque, digamos, yo lo que noto en base a lo que vos me estás comentando es que, digamos, en la tira del oficialismo, digamos, podría haber un corte en presidente, pero no así en gobernadora e intendentes.
A ver, el dilema es que todo lo que antes te daba un resultado, hoy no te va a dar el mismo resultado. Los cortes de boleta del pasado difícilmente puedan darse en este contexto. Claro. Hace 4 años María Eugenia Vidal tuvo 2 factores que la favorecieron. Por un lado, la incorporación de 1 millón de votantes de las PASO a la general, sí, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, 1 millón de votantes, que casi todos fueron a votar a Vidal. Y por otro lado, un corte de boleta que perjudicó, digamos, las chances del candidato a gobernador del PJ, que era Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, sí. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires ganó Scioli, ¿no? Y perdió Macri. Yo creo que hoy el Aníbal Fernández del 2019 claramente es Mauricio Macri, y ese es el problema que tiene María Eugenia Vidal. Claro. Va a ser, en vez de ser traccionada hacia arriba por la boleta presidencial, lo más probable que ocurra es que la tire para abajo y esos 30, más de 30 puntos, terminen siendo menos de 30 puntos por el efecto de la tracción inversa, ¿no? Claro, y con ese volumen no se gana. Y es difícil. Por eso en Capital Federal Horacio Rodríguez Larreta tiene el mismo problema. Claro. Nosotros hemos medido recientemente allí y en un escenario de segunda vuelta lo tenemos a Lustó ganándole por 9 puntos el balotaje al actual jefe de gobierno. O sea que ahí Larreta va a tener que tener la capacidad política de sumarlo de alguna manera a Lustó, porque si no, si se le plantea en otra lista, le puede ganar. Bueno, eso es lo que estamos observando, y además que el gobierno tiene hoy un adversario temible, y no me refiero a Cristina Fernández, me refiero al tiempo. Claro. Porque se le están pasando los días, los resultados no vienen, la tensión económica aumenta. El jueves la señal de los mercados fue una de las peores que le ha transmitido al gobierno nacional. Vamos a ver cómo se comporta la semana próxima, la apertura. Estamos viendo que, por ejemplo, cuando uno analiza el liderazgo del presidente, hay 2 momentos que son críticos. Uno, la interna de La Pampa. Claro. Que el modelo, digamos, de gestión estratégica, por decirlo de alguna manera, del PRO, perdió notablemente. Sí, sí. Y el segundo episodio, que me parece que fue el más importante de todos, la ruptura y fractura de Cambiemos en la provincia de Córdoba. Porque creo que a partir de ahí, a Macri se le animó todo el mundo. Claro, sí, claramente. Empezaron a faltar el respeto, ya las cosas que se manejaban internamente tomaron otro cariz. Sí, se filtran cosas que no se tienen que filtrar. Bueno, ahí se ve un nivel, digamos, de improvisación muy alto. Entonces, el problema para el gobierno, en lo que le resta de mandato, es cómo conjugar medidas económicas que tienen que ser tomadas con niveles de credibilidad altos, niveles de credibilidad, por otro lado, que el gobierno no tiene y no cuenta, y no tiene ningún plan para recuperar esa credibilidad. Entonces, le falta apoyo externo, le falta apoyo interno, con el apoyo del Fondo Monetario no alcanza, la cosecha récord tampoco va a alcanzar, y la solución para muchos analistas económicos, esta fue una de las más grandes sorpresas de los últimos 15 días, hasta los técnicos más acérrimos de la derecha liberal argentina están diciendo que el problema de la Argentina en este momento es político. ¿No? Claro. Digo, están hablando claramente de la falta de confianza de toda la sociedad argentina y de todos los actores respecto de la situación del presidente Macri. Claro, sí, la falta de conducción política del presidente, claramente. Sí. Recién, cuando abrimos este segmento, yo le comentaba a la audiencia que estamos hablando con Gustavo Córdoba, un consultor y analista político, y además es especialista en comunicación estratégica y campañas políticas. Y Gustavo, vos dijiste que habían estado haciendo mediciones en ciudades grandes como Mar del Plata. Acá en La Plata, hace unos días, para el 20 de abril, por ahí, se conoció una encuesta que habías hecho, digamos, donde se plantea un escenario que preocupó a Cambiemos acá en La Plata, porque, digamos, hay 2 candidatas y un candidato, eventualmente del peronismo, digamos, que le podían hacer frente con posibilidades al actual intendente. Sí, pero primero te doy los datos de la ficha técnica. Fue una encuesta relevada el día 15 de abril, son 500 casos, hecha de manera telefónica. El error muestral es de 4.38, y te diría que yo hago un análisis distinto. Digo, es como que Durán Barba advirtió al gobierno que la gente estaba enojada recién ahora. Claro. ¿No? Digo, yo creo que esto es un fenómeno que viene ya desde mayo del año pasado, que se viene consolidando, y además en la provincia de Buenos Aires
hay un sistema electoral que no es compartido por el resto de las provincias argentinas, que es que el mismo día que tienen paso para presidente, se vota paso gobernador y paso intendentes y consejo escolar. Eso representa para todos los intendentes y para todos los gobernadores, para todos los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, una enorme dificultad, porque hasta que no se cierra la cuestión nacional de las candidaturas, no tienen los frentes para competir en cada una de las localidades del interior. Digamos, la compulsa local está supeditada a eso. Entonces, la caída de Macri, que no es misterio para nadie, vos tenés que observar que no solamente en el caso nuestro, sino otros encuestadores desde el año pasado venimos diciendo y advirtiendo la caída de popularidad de Macri, que tenía necesariamente una traducción electoral, también caída, y que esto generaba, digamos, enormes dificultades. Imagínate, si el presidente mide 20 puntos en La Plata, explícame por qué el intendente va a sacar 40 y la gobernadora 50. Claro. Con el sistema de votación actual, debería darse un corte de boleta tan masivo, inédito en la historia electoral de la provincia de Buenos Aires. Claro, que es algo que ya conversamos hace minutos, digamos. Que el tema del corte de boleta es algo que no va a seguir la lógica que en alguna vez tuvo, menos en la proporción que se necesitaría ahora. Es lo mismo que cuando desde la ignorancia se establece que no, con la Argentina ganan siempre los oficialismos, y en este año han ganado todos los oficialismos, por ende Macri va a ganar en octubre. No, hay análisis de ese tipo, o diciendo, bueno, como el oficialismo nacional ha perdido en todas las elecciones de este año, va a perder en octubre. Yo creo que esas son formas de enfocar el análisis totalmente erróneas. Creo que cada elección tiene su contexto particular, por más que participen los mismos candidatos y vayan con los mismos partidos, digo, la sociedad es distinta, el contexto es distinto, y cada elección tiene una particularidad que le va a permitir a unos o a otros ganar o perder. Ahora sí te digo que hay una tendencia, que es que en la mayoría de las elecciones en América Latina, en el 90% de los casos, la tendencia está definida de antemano. No te digo los porcentajes, te digo las tendencias. La tendencia. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba, por decirte un caso, la intención de voto a gobernador de Schiaretti en enero era apenas 8 puntos de diferencia respecto a la que tiene hoy. Pero siguen manteniéndose las posiciones que había en enero. Claro. Es muy estable eso. Y lo que me parece que en el contexto electoral de La Plata lo que está pasando es que la gestión del intendente, que tiene un nivel de rechazo importante, mira, a nosotros nos dio Mauricio Macri en la ciudad de La Plata, tiene 34 puntos de aprobación la gestión y 54,7 de desaprobación. Claro. Garro, 30 puntos de aprobación y 53% de desaprobación. Así que más de la mitad de los platenses tienen una visión negativa de la gestión. Sobre esos 33 puntos hay que ver y evaluar este diferencial. Por ejemplo, María Eugenia Vidal tiene 41% de aprobación y 48% de desaprobación. Fíjate, 3 dirigentes, 3 funcionarios del mismo espacio político con diferentes niveles de evaluación por parte de los ciudadanos. Claro, sí. Es muy difícil aventurar como resultado fijo algún resultado, definitivamente. Y por otro lado, lo que representa la presencia de Cristina Fernández. A ver, de confirmarse su candidatura, el que sea candidato a intendente con Cristina, o en una PASO con Cristina, digo, tiene amplias chances de quedarse con la Municipalidad de La Plata. Claro. Digo, por el mismo sistema electoral. Sí. Digo, otra de las ideas que había impulsado María Eugenia Vidal y que los estrategas del gobierno nacional le vetaron y la rechazaron. Sí. Fíjate cómo la improvisación en esta materia es una condición, ¿no? En Cambiemos, porque hace 2 años atrás, en plena elección legislativa, de la misma usina que le prohibieron a Vidal desdoblar, querían anular las PASO. Sí. ¿No? Sí, no sé si ustedes recuerdan. Sí. Y de verdad que las PASO terminaron dándole a Cambiemos una movilización electoral en la legislativa en octubre sacó 44 puntos. Sí. En una elección de medio término. Imagínate poder reeditar Cambiemos 44 puntos en este contexto. Digo, es algo absolutamente imposible. No, sí. Pero en aquel momento además festejarían un año entero seguido, porque es un número casi a esta altura parece imposible de obtener. Yo creo que la realidad es compleja, el rival es el tiempo que no tienen, las medidas económicas tomadas sin credibilidad
pueden ser brillantes desde lo técnico, pero van a fracasar por el nivel de expectativas muy bajo que tiene la sociedad argentina. Creo que el gobierno, me quedo con una imagen, el día que presentaron los índices de la pobreza, que además de ser el elemento por el cual el gobierno pidió ser juzgado, ¿no? Claro. El índice de pobreza no es un índice que 5 minutos antes de la conferencia de prensa el asesor llega y tira el número sobre la mesa. Sí, no sorprende a nadie, ¿no? Lo tienen 10 días antes, 15 días antes. A ver, la ministra Stanley y el ministro Sica tenían cara de resignación. Anunciaron los índices y no anunciaron más nada. Sí. Esta batería de medidas que han anunciado ahora, fíjate, ¿cuánto duró? Nada. Sí, 24 horas. Digo, porque el dólar eliminó la posibilidad de mantener los precios cuidados. Claro. Es decir, que no hay ningún elemento que le permita al gobierno hacer pie. Esta es la debilidad y la gravedad del momento, ¿no? Es decir, yo no veo que el gobierno tenga la capacidad de respuesta que la sociedad argentina está necesitando. Claro. Gustavo, te agradezco muchísimo la comunicación. Voy a abusar de una confianza que no tenemos, pero te voy a volver a convocar para seguir conversando próximamente, porque el análisis que has hecho fue bastante claro y la verdad fue un gusto hablar con vos. No, agradecido yo por la oportunidad de conversar con ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Dicen que soy aburrido. Veníamos bien. Otro programa de política.